pero ahora sí comenzaremos con la presentación. Adelante, doctora Montserrat. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, la escuchamos, doctora. Ok, perfecto. ¿Y ahí ven mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto, doctora. Muchas gracias y una disculpa por este pequeño problema técnico que tuve con mi computadora. Y bueno, también les pido una disculpa por estoy un poco afónica. Estuve de viaje y contraje una enfermedad ahí. Pero bueno, espero podamos aprovechar. Me da mucho gusto haber escuchado los comentarios que hicieron sobre el día de ayer, en donde veo que ya discutieron mucho en profundidad el tema del desperdicio de alimentos. Y pues bueno, dentro de todo esto, ¿verdad? Una de las cuestiones importantes pues es las enfermedades transmitidas por alimentos, que como dice la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pueden apreciar aquí en esta infografía, las enfermedades transmitidas por los alimentos pues es un problema de salud muy importante a nivel mundial, ¿no? 1 de cada 10 personas son afectadas y 33 millones de personas mueren, ¿verdad? Por estas enfermedades, tienen pérdida de vida saludable. 1 de cada 3 personas que mueren son niños. Esto es lamentable y estas cifras se hacen mucho más graves en los países de América Latina, en donde la región de las Américas, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, en donde pues México está incluido, ¿no? Aquí el problema es más grave. El 95% de las enfermedades diarreicas, como los clasifica la Organización Mundial de la Salud, pues son atribuidas al consumo de alimentos. Y me permito decir que lo dice así de manera muy general, porque desafortunadamente en nuestros países pues no contamos con información, con datos que nos permita precisar de una mejor manera. Los patógenos de mayor relevancia pues son los norovirus, Campylobacter, E. coli y Salmonella notifoidea. Y como vamos a ver más adelante, algunos de estos patógenos ni siquiera se investigan en nuestro país. Y bueno, esto pues trae como consecuencia evidentemente la enfermedad, daños al turismo, ¿verdad? Deterioro en la calidad de vida. Si una enfermedad puede tener secuelas, por ejemplo, un cuadro asociado a Campylobacter jejuni, las personas pueden padecer síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que esto afecta la movilidad de las personas y pueden estar así de esta manera por el resto de su vida. Evidentemente los gastos de atención médica, las muertes que esto conlleva y las pérdidas económicas. Sin embargo, hoy en día pues tenemos que agregar a todo esto, ¿verdad? El desperdicio de alimentos que se asocia a las enfermedades transmitidas por estos. En Estados Unidos, que es un país que tiene un sistema de vigilancia epidemiológica muy bien organizado, así atribuye, ¿verdad?, la mayor parte de los brotes, por ejemplo, en este periodo entre 2009 y 2015, a el consumo de animales terrestres, ¿no? Como cerdos, vacas, gallinas. ¿Por qué? Pues porque estos son portadores de microorganismos zoonóticos, es decir, aquellos microorganismos que también van a causar daño al humano. De ahí que sean uno de los principales vehículos asociados a este consumo de alimentos. Y por ejemplo, en el periodo de 2017 a 2020, el 80% de los brotes multiestatales, aquí es importante señalar que refieren ahora a brotes multiestatales, porque debido a la globalización de los alimentos, inclusive en ese mismo país, ¿verdad? O alimentos que provienen de otros países, pues el impacto es mayor. Y en este periodo el 80% se resolvió.
130 de estos brotes pues fueron asociados al consumo de alimentos, 67 al manejo o a la convivencia de animales, ¿verdad? Como gallinas, vacas, perros y algunos otros como ranas, sapos, lagartijas, y 2 asociados a actividades profesionales dentro de los laboratorios. Y bueno, esto tiene un impacto evidentemente en el número de enfermedades, de hospitalizaciones y de muertes en ese país, que si vemos el periodo entre 2017 y 2020, bueno, pues en realidad el número de casos no es muy elevado, ¿verdad? El número de enfermedades. Dentro de los principales patógenos, pues la salmonela, la Escherichia coli, principalmente la productora de toxina Shiga, y la Listeria monocytogenes son los principales patógenos que se han detectado. Otra de las cuestiones que este país tiene perfectamente documentado es el número de casos que se asocian al consumo de alimentos específicos. Por ejemplo, aquí podemos ver que las raíces, ¿verdad?, se asocian principalmente a salmonela, que algunas frutas, el patógeno principal nuevamente vuelve a ser salmonela y Listeria monocytogenes. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, pollo, el patógeno principalmente detectado es salmonela. Esta información ayuda mucho a los países a que se puedan dirigir estrategias de controles eficaces para la producción y comercialización de cada uno de este tipo de alimentos. Pero, por ejemplo, si volteamos a ver a Centro y Sudamérica, ¿verdad? Que nosotros vamos ahí incluidos. Como decía hace un ratito, esta documentación de tipo epidemiológico, pues no es tan buena. El caso de Chile es asombroso porque recientemente ha publicado este documento en donde hace mención a los casos, brotes y número y tasas de casos de enfermedades asociadas al consumo de alimentos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, desde 2011 hasta 2022, el número de brotes que se han documentado, así como en las barras verdes, el número de casos asociados a cada uno de los brotes. Como podemos ver, a raíz de 2014, esta prevalencia, ¿verdad?, ha ido en disminución. Es decir, que este país, la documentación que ha generado le ha permitido ir teniendo un mayor control de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y bueno, pues ellos dicen, ¿verdad?, de estas investigaciones, que las comidas y los platos preparados pues son de los principales agentes, vehículos que son implicados con el 39.6%. En segundo lugar, los productos derivados de los pescados, es decir, en su dieta el consumo de mariscos y pescados es alto y por lo tanto este también se convierte en un importante vehículo. Luego vienen bebidas, carnes y productos cárnicos, huevo y ovoproductos. Esto, repito, es muy interesante ahora que yo lo revisaba, que Chile esté llevando a cabo una documentación de esta naturaleza. Y bien, pues la pregunta que inminentemente surge es, ¿qué está pasando en México? Pues tristemente, en México no tenemos documentado el número de casos de enfermedad asociados particularmente al consumo de alimentos. Sin embargo, el lado positivo es que contamos con el boletín de epidemiología, ¿verdad? Estos ustedes los pueden obtener en la página de la COFEPRIS de la Secretaría de Salud. ¿Y qué es lo que hace este boletín de epidemiología? Pues registra el número de casos de enfermedad en cada uno de los estados. Como podemos ver aquí, por ejemplo, para cólera, cuya esta enfermedad es altamente vigilada en México, ya que es una enfermedad endémica en nuestro país. Fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea y otra salmonelosis.
Es decir, aquí podemos ver el número de casos de enfermedad que se han asociado a estas enfermedades y otras, ¿verdad? En las que se incluyen, por ejemplo, enfermedades virales, enfermedades parasitarias, específicamente hablando de alimentos. Sin embargo, bueno, repito, es el número de casos. Aquí no podemos diferenciar entre aquellos que se han asociado al consumo de alimentos o en algunos casos, por ejemplo, la fiebre tifoidea se transmite de persona a persona o como mencionábamos para el caso de la salmonelosis, también se puede transmitir a partir del contacto con animales. Pero bueno, de esta información que tenemos, sí podemos obtener datos interesantes como estos si los graficamos a lo largo del año y podemos ubicar específicamente que estas enfermedades ocurren lo que le llaman por temporalidad, ¿no? Por ejemplo, en los meses de nuestro país con temperaturas más altas y mayor humedad, estos casos se pueden ir en aumento. Pero no tenemos, repito, esa asociación que veíamos con Chile y con Estados Unidos de los casos que se asocian al consumo de alimentos. Entonces, ahí en nuestro grupo de trabajo, en la UAC, lo que hicimos pues fue tomar los datos del boletín epidemiológico para el año 2017, particularmente para estos 3 tipos de enfermedades, la salmonelosis, la fiebre tifoidea y la fiebre paratifoidea. Y tuvimos que multiplicarlos, ¿verdad?, por un factor que ya se ha reconocido a través de la Organización Mundial de la Salud, que es este factor que nos da el impacto solamente de las enfermedades transmitidas por alimentos. Y finalmente, utilizamos también un factor que se asocia a aquellos casos de enfermedad que se están subestimando, ¿no? Y en este caso tomamos información de un reporte de COFEPRIS del año de 2015 y de una documentación que hizo el profesor Eduardo Fernández Escartín en 2008. Entonces el factor de conversión era de 100, dándonos un factor de 49, 23 y 23 para cada una de estas enfermedades. De aquí pues pudimos asociar cuál era el número, estimar el número de enfermedades asociadas a cada uno de estos agentes patógenos. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que de la salmonelosis o las NTS, que son las salmonelas no tifoidea, una de cada 27 casos se asocia al consumo de alimentos. Para Salmonella typhi, 1 de cada 119 y para Salmonella paratyphi, 1 de cada 431. Entonces, estos datos son interesantes. Sin embargo, sigue la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alimentos que están implicados? Aquí ya se puede hacer una discriminación, pero aún seguimos sin conocer. Y dada que esa información no está documentada, no está reportada, entonces lo que hicimos pues fue realizar un análisis de criterios múltiples en donde consideramos pues cuáles son los estudios que se conocen en México y tomando algunos datos también de América Latina, de la prevalencia de salmonela en diferentes alimentos. El criterio número 2, cuánto consume de ese tipo de alimentos las personas en México. El 3, cuál es el potencial de desarrollo cuando los almacenamos en casa en diferentes temperaturas, simulando muchas veces condiciones de almacenamiento en refrigeración. Y finalmente, cuáles de estos alimentos habían sido implicados en brotes, ¿verdad? Aunque repito, en México generalmente no se documentan, pero hay alguna información referente a América Latina de estos alimentos implicados en brotes de salmonela. Y bueno, pues lo que encontramos fue esta categoría de 25 alimentos, en donde van de mayor a menor riesgo, y de los 5 principales alimentos implicados en brotes, pues son pollo, cerdo, carne, frutas de semilla y frutas tropicales. Este fue un ejercicio muy interesante, pero solamente para salmonela. Entonces tendríamos que hacer ejercicios similares a estos para conocer cuál es la condición de los otros microorganismos patógenos.
Y bueno, pues evidentemente esto tiene un impacto económico, ¿verdad? Como lo mencionábamos hace rato. Es una situación que está subestimada. En el caso de México veíamos que para las salmonelosis, que son las enfermedades más comunes reportadas en el mundo, la subestimación es del 49 veces menos, ¿verdad? Y aquí en el mundo, fíjense, el número de casos que se obtengan se tienen que multiplicar por 30, porque hay una subestimación. En el caso de México, repito, esto es de 49 veces más. Y bueno, pues esto tiene un costo económico de trabajos perdidos, de registros, de retiro de productos del mercado, que van asociados a 110,000 millones de dólares en pérdidas. Y bueno, como ya mencionaron hace ratito, evidentemente esto va asociado al desperdicio de alimentos, ¿no? Y seguramente estas cifras ya ustedes las han de haber escuchado durante el transcurso de este seminario, que en el mundo el 14% de los alimentos, ¿verdad? Se estima que causan un valor de 4,000 millones de dólares. Otro 17% también se desperdicia durante la distribución y el consumo final. Y bueno, para América Latina, esto equivale a 220 millones de toneladas de alimentos que se pierden cada año, ¿no? Entonces tiene definitivamente un impacto, sobre todo sabiendo que hay mucha necesidad de alimentos en el mundo, ¿verdad? Mientras estos alimentos se pierden, 783 millones de personas padecen hambre, es decir, están en una situación de inseguridad alimentaria. Y bueno, pues esto sigue repercutiendo a la economía, ¿verdad?, de todo el mundo, al cambio climático definitivamente, pues por todo el impacto que se genera en el medio ambiente al producir estos alimentos que finalmente se van a desperdiciar. Y bueno, pues vean, la inocuidad tiene un gran impacto en esta pérdida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver todos los alimentos que se han decomisado por la FDA. ¿Qué quiere decir un decomiso? Bueno, pues cuando un alimento se asocia a un brote de enfermedad como estos que veíamos en las diapositivas anteriores, o bien también puede ser que no haya llegado a causar enfermedad en el consumidor, pero que se haya detectado la presencia de algún agente físico, químico o biológico en el alimento a tiempo, ¿verdad? Sin que haya llegado a enfermar a las personas. Y por tanto, todos estos alimentos también se tienen que destinar a la destrucción. Aquí podemos ver solo para 2024 cuáles son los alimentos que se han decomisado hasta la fecha. Y existen una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí pepinos, ¿verdad? Podemos ver ensaladas de quinoa, quesos, almendras, sushi y bueno, otros productos como nueces, por ejemplo. Esto quiere decir que en los países como en Estados Unidos tienen una vigilancia muy estricta y son capaces de recuperar estos productos y de mandarlos a la destrucción. Vean, por ejemplo, otra agencia gubernamental que es muy importante en Estados Unidos, la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cuyo símil en México es la Secretaría de Agricultura. Ellos, en el periodo de 2013 a 2023, decomisaron alimentos y aquí podemos ver el número de decomisos por cada año. Llama la atención, ¿verdad?, que a partir de 2020 el número de decomisos disminuyó sustancialmente. Esto pudiera estarse asociando a la pandemia que tuvimos y que muchos de los esfuerzos de vigilancia pues se dirigieron al COVID y se dejaron muchas veces de lado toda la vigilancia de los alimentos. Evidentemente, pues fue una cuestión de emergencia, ¿no? En total, en este periodo de 10 años, se llevaron a cabo 926 decomisos. Pero bueno, de estos, ¿cuál es la cantidad en kilogramos
¿verdad?, de alimentos contaminados que se enviaron a la destrucción. Aquí vemos también en el mismo periodo la cantidad de kilogramos, ¿verdad? Y vean, la cifra es realmente alarmante, ¿no? Esta cantidad de alimentos, por el hecho de estar contaminados, se llevan a la destrucción. Y bueno, ¿cuáles son dentro de los alimentos que vigila la USDA, ¿verdad?, los productos cárnicos? ¿Cuáles son los principalmente implicados? Y vean, el pollo es uno de ellos. Luego, seguido por el consumo de carnes mixtas, es decir, donde mezclan más de un tipo de carne para la preparación de algún alimento en particular. Y bueno, como veíamos anteriormente, el impacto fue mayor en el periodo de 2019 y 2020 y fue disminuyendo hacia los años posteriores. Esto es alarmante, y cuando vemos las razones por las cuales se llevaron a cabo estos decomisos, vemos pues que son muy variadas, ¿no? Y van, por ejemplo, desde no declarar alguna sustancia en el alimento. Eso para Estados Unidos implica que el producto se retire del mercado. Cuando no se declara la presencia de alérgenos, ¿no? Esto es algo que en Estados Unidos, en Europa, se le está dando mucha importancia. Desafortunadamente en México, si no tenemos una vigilancia para los peligros biológicos, la presencia de alérgenos es un problema que no hemos abordado aún. Productos sin inspección, es decir, se elaboraron dentro de la industria, pero nadie vigiló, nadie inspeccionó la calidad con la cual se produjeron esos alimentos, ¿no? Entonces, esto en Estados Unidos implica que esos alimentos no fueron producidos de acuerdo a la ley, porque en Estados Unidos, por ley, se tiene que implementar sistemas de aseguramiento de la inocuidad, como el HACCP, o más recientemente los controles preventivos, ¿no? Que este último programa se implementa a raíz de la Ley de Modernización de la Inocuidad en Estados Unidos. Mal etiquetado, ¿verdad? Nuevamente, el etiquetado es un factor clave. Afortunadamente para este país, pues esto no implica un mayor problema. Violaciones a las importaciones. Aquí implica, o más bien esto incluye a países como México, que exportamos alimentos a Estados Unidos o bien materias primas, ¿no? Cuando estos no cumplen con los requisitos de calidad, entonces esto también implica un decomiso. Condiciones no sanitarias, como podemos ver aquí, prácticamente está en blanco, es decir, esto ya no representa un mayor problema para este país. Presencia de materiales extraños, plásticos, algunas partículas metálicas, piedras, etc. Y pues en relación a los patógenos que son transmitidos, las principales bacterias, ¿verdad?, son las Escherichia coli, productoras de toxina Shiga, la salmonela y la listeria monocitógenes. Como ven, solo estos 3 patógenos que veíamos anteriormente también por ahí en una gráfica son los de mayor relevancia para este país. Y llama la atención, ¿verdad?, que en muchos de los países de América Latina y México no se investiga, por ejemplo, esta bacteria, no son análisis de rutina que se apliquen a los alimentos, y no en todos lados se investiga la presencia de listeria monocitógenes. Otro de los problemas importantes, pues, y que se supone México ha estado trabajando mucho, pues es la presencia de Shigella, ¿verdad?, en diferentes regiones, de Brucela. Aquí vemos unos mapas de calor donde nos indican las zonas con mayor riesgo. Y aquí resalto en el inciso C las zonas de mayor riesgo para América, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, México es un país en donde se identifica
que el riesgo es mucho más alto, ya que se presenta un mayor número de nuevos casos asociados a este patógeno, que es la brucela. Y bueno, pues evidentemente el control de la brucela se ejerce desde el ganado y es algo que todavía tenemos una tarea pendiente en nuestros países, ¿verdad? De ir monitoreando todo esto. Y bueno, ¿qué debemos hacer para mejorar esta situación y para tener un diagnóstico más claro de qué está pasando? Pues evidentemente mejorar estas inspecciones y vigilancia de alimentos, mejorar la legislación, la educación del consumidor y, bueno, la detección de todos estos agentes patógenos. Como veíamos, el desperdicio de alimentos en muchos se asocia a la inocuidad y tenemos grandes retos como países. Decía yo, la investigación de Listeria monocytogenes, de Brucela, de Campylobacter, que no se hace de manera rutinaria. Y también es un reto identificar patógenos oportunistas en estos tipos de alimentos y patógenos emergentes. Los patógenos emergentes, ¿verdad? Como sabemos, los microorganismos son seres que van cambiando y que también van modificándose, pues mucho por el efecto del cambio climático. Y bueno, el enfoque que recientemente ha dado la Organización Mundial de la Salud es de una sola salud, en donde los diferentes sectores se tienen que relacionar para mejorar la calidad de los alimentos, y esto implica mejoras en el ambiente, en el humano y en los animales. Y bueno, con esto termino. Les dejo aquí unos códigos por si alguien está interesado a ingresar a los programas de posgrado de la universidad. Muchas gracias, doctora. Abrimos el turno de preguntas. Pueden levantar la mano o escribir su pregunta en el chat, por favor. Adelante, doctor. Y después la doctora Berenice. Mejor, ¿qué le parece que empiece la doctora Berenice? Muy caballeroso. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Monse, muchísimas gracias por aceptar dar esta plática. Siempre muy agradecida contigo y sobre todo en las condiciones de salud que tienes en este momento. Te lo agradezco muchísimo y bueno, me permito hacerlo a nombre del cuerpo académico. Y bueno, mi pregunta para ti, a mí me surgen muchas preguntas en el camino y sobre todo porque a veces vamos como muy enfocados solamente en una línea y de algo que puede estar ocurriendo de manera inmediata con el desperdicio de alimentos. Y cuando escucho todo esto, se abre otro panorama bien grande y que tal vez no, de mi parte muy personal, no había puesto una especial atención en esta parte, de verdad, y estoy imaginándome desde nivel casero, digo, ¿cuántos alimentos no tiramos a la basura y que traen algún contaminante específico? Y estoy pensando en el pollo, por ejemplo, ¿no? Donde retiramos la piel del pollo, la tiramos a la basura y que puede estar muy contaminada con un microorganismo, el salmonella específicamente, y qué va ocurriendo con todo eso después, ¿verdad? Que llega a un desecho sanitario y se van multiplicando estos microorganismos. Entonces, bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo es que destruyen los alimentos que mencionabas a lo largo de la plática? Bueno, cuando se detectan ciertos factores donde se retienen estos alimentos en frontera o en campo, destruyen los alimentos. ¿Cómo los destruyen y qué sucede posteriormente con esa destrucción? Y la otra pregunta para ti es, ¿cuál sería la recomendación a nivel casero para de manera personal y que podríamos hacerlo llegar hacia las diferentes personas, ¿verdad? Hacia nuestra comunidad, hacia la sociedad,
de qué hacer, cómo podemos desechar de una buena manera esos alimentos que se echaron a perder, que se contaminaron, para no provocar una contaminación. Sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, fíjense que es muy interesante, ¿no? Todos estos esquemas de aseguramiento de la inocuidad, como lo mencioné, una parte muy importante es cuando los productos están contaminados. Cada productor debe decir qué hace, ¿no? Generalmente se incineran estos alimentos porque, bueno, están contaminados, y si no se incineran, se corre el riesgo de que se tiren, ¿verdad? O se pueden enterrar, pero si se tiran al medio ambiente sin ningún control, se corre el riesgo que las personas los tomen y los ingieran. Entonces, por esta parte, está controlado en Estados Unidos. Ahora bien, tristemente, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hacen en México, cuando estos productos que van, por ejemplo, para exportación, resultan positivos en fronteras, se comercializan en nuestro país, ¿no? Entonces, eso también implica un riesgo para los consumidores. Entonces, por esa parte está muy controlado, generalmente se incineran o se entierran los alimentos. ¿Qué se hace qué se debería de hacer, ¿no? Tanto a nivel de casa? Pues yo creo que el reutilizar o hacer compostas es una buena alternativa. Separar, ¿verdad? En residuos de plantas, por ejemplo, y residuos de animales. Yo creo que eso puede hacerse. Evidentemente estas compostas pues tienen que ir dirigidas a plantas de ornato, porque si no, si se utilizan para hacer cultivos en casa, ¿verdad? Como tomates, fresas, y tienen presencia de patógenos y no se tratan estos abonos orgánicos, pues contribuimos a exacerbar esta problemática. Entonces, eso podría ser. En algunos países se está poniendo de moda compañías que recolectan estos residuos y hacen el composteo ellos, y después se aplican así, se distribuyen a empresas para que se utilicen y sean tratados previamente. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Que en casa deberíamos de controlar nuestros residuos, separarlos y hacer este tipo de compostas. Muy bien.